sistema de suministro, que es el sistema de gestión de medicamentos, es un sistema de suministro completo. Todo lo que hemos venido a hablar, qué cosa es la trazabilidad. Y la otra es sobre el sistema, bueno, más que un sistema, medios, los mecanismos por los cuales nosotros también debemos preocuparnos por el paciente, pero desde el punto de vista de usuario, el usuario que recibe un servicio. O sea, satisfacción del cliente paciente, digamos, ¿no? Entonces eso lo vamos a ver al final. Pero terminada la primera parte, vamos a hacer en el intermedio el tiempo para que puedan exponer los trabajos desarrollados. Y bueno, vamos a ir revisando y corrigiendo lo que haya que corregir. ¿Ok? Entonces, estas serían las 3 partes que vamos a ver hoy día. Empecemos por la primera parte. Cuando hablamos del sistema de gestión de medicamentos, en realidad estamos hablando de una parte muy importante. Ustedes se ponen a pensar en el ámbito de la salud, si piensen nomás, si en un hospital, ¿no?, donde hay atención de pacientes, no hubiera ni medicamentos ni dispositivos médicos, pero hubieran suficientes médicos, suficientes enfermeras, nutricionistas, psicólogos, tecnólogos médicos, o sea, todo el personal no falta. Equipamiento, vamos a decir que sí hay equipamiento, todos los equipos necesarios para el diagnóstico, para el tratamiento, el laboratorio bien equipado, pero no hay medicamentos. Entonces el sistema de atención de salud estaría incompleto, ¿no? Puesto que un elemento, podría dedicarse todo al tema diagnóstico, ¿no? Es decir, si tenemos laboratorios, si tenemos rayos X, todo funcionando, podríamos hacer diagnóstico. Pero claro, si no hubiera placas, no tomamos rayos X. Si no hubiera reactivos de laboratorio, poco podríamos hacerlos, ¿no? A lo que voy es que el sistema de gestión de medicamentos, y en medicamentos vamos a englobar todos, en realidad, todos los productos que manejamos, el sistema de salud estaría incompleto. Prácticamente podríamos decir que muy difícilmente el paciente se recuperaría su problema de salud si faltara este componente. Entonces, el componente de gestión de medicamentos es un componente importante del sistema de salud. Tiene varios procesos, sí, y es lo que nosotros conocemos como la cadena de suministro, ¿no? Vamos a enlazarlo con la clase anterior. La cadena de suministro, el supply chain management que vimos en la clase anterior, pues esto es, pero de productos farmacéuticos. ¿Y qué buscamos? Al final, que los pacientes puedan acceder oportunamente a productos farmacéuticos y dispositivos médicos de calidad. ¿Cuáles son las etapas? O sea, aquí podemos hacer a ver, yo voy a preguntar, haciendo un ejercicio de comparación entre uno y otro, porque en realidad podemos hacerlo, aunque los procesos de esta cadena de suministros están de alguna manera realizados de acuerdo a una conveniencia funcional. Y por eso no necesariamente se ajusta con las etapas que hemos visto antes, pero engarzan de alguna forma, ¿ya? Entonces, nosotros, por ejemplo, hablamos de selección, ¿no? De selección, de estimación de la necesidad y su adquisición, de la recepción y almacenamiento, de la distribución y la dispensación para el uso racional. Entonces, esas son nuestras etapas. Miren, en la literatura ustedes pueden encontrar diferencias, ¿ya? Diferentes formas de ver si está dispersión, no está dispensación, si está distribución, no está distribución. La estimación en algunos, cuando es hecho por logísticos, no está, porque la estimación es un tema muy farmacéutico, digamos, ¿no? Entonces pueden haber, cuando ustedes vayan a ver,
¿no? ¿Cuáles son los procesos de la cadena de suministro de medicamentos o de productos farmacéuticos? Van a encontrar que sí hay diferencias, ¿ya? ¿De acuerdo? Muy bien. Ahora, vamos a relacionar un pequeño ejercicio, ¿no? Esta parte, ¿no? Empezamos con selección, dice, ¿no? ¿No? ¿Cuál sería el equivalente a la primera? Ustedes que han expuesto, están expertos en cadena de suministro, ¿no? Esta primera etapa, ¿a cuál etapa correspondería en el supply chain management? Cualquiera. A ver, dímense. ¿Quién se anima? Repito, esa etapa de selección dentro de las etapas del supply chain management que vimos la semana pasada, ¿con cuál podría ser equivalencia? Sería planificación, profesor. Muy bien, sería planificación, ¿no? Porque es la primera etapa donde planificamos. Y aquí tendremos que ver que cuando decimos selección, estamos determinando qué productos vamos a, con los que vamos a trabajar, ¿no? Nosotros, por ejemplo, en la parte pública, trabajamos con un petitorio nacional de medicamentos, nacional único de medicamentos esenciales, ¿ya? Así se llama. Y las siglas se leen como está, PENUME, ¿no? Que cuando ustedes escuchen PENUME, entonces, ¿a qué se refiere? Al Petitorio Nacional Único de Medicamentos Esenciales. ¿Y ese petitorio qué es? Es el listado oficial de medicamentos que el país tiene aprobado a través de su autoridad de salud para su uso en todo el sistema sanitario peruano. ¿Qué quiere decir? Que todos los productos que están en esa lista estamos obligados a tenerlos. Estamos obligados a tenerlos. No es que si quieres, no es que si hay plata, no, no. Tienes que tenerlos. ¿De acuerdo? Eso es la primera parte. Pero la segunda parte, que es necesariamente eh, junto, o sea, no sirve solo saber qué, si no sabemos cuánto, ahí viene la estimación de la necesidad. ¿Qué es la estimación de la necesidad? Como lo hemos visto también en Supply Chain, ¿no? ¿Se acuerdan? Yo le hacía preguntas, ¿no? ¿Por qué? Porque es una parte muy importante donde el farmacéutico participa. El tema de suministro de medicamentos, muy, pero muy importante. Porque si no calculamos correctamente cuánto vamos a comprar, entonces eso ya de por sí desencadena una serie de problemas al momento de la atención. Vamos a recordar cosas que ya hemos visto, ¿eh? Por ejemplo, cuando se acuerdan cuando hicimos el tema de la problemática de desabastecimiento de medicamentos, y muchos de ustedes pusieron eso, ¿no? Es decir, si no calculamos bien lo que se necesita, todo desencadena en mal, porque comprarás, vamos a suponer, estimas menos de lo que se necesita. Entonces, comprarás menos de lo que necesitas, recibirás menos de lo que necesitas y dispensarás hasta donde te alcance. Por lo tanto, habrá una demanda insatisfecha. Entonces, cuando digo, ¿por qué faltan medicamentos? ¿No? La noticia, los que estamos en salud hemos sido golpeados durante todo este último periodo. Y con razón, porque sí faltan, pues. Pero
¿Tenemos responsabilidad? Tendríamos responsabilidad si esa estimación no se hizo bien. Porque inmediatamente después de estimar, es decir, cuando ya sabemos cuánto necesitamos, hacemos lo que se llama, así también lo van a encontrar en algunas gráficas de suministro de medicamentos, programar. ¿Estimar es igual que programar? No, parecido. Uno está basado en el otro, pero no son lo mismo. Porque programar ya significa determinar, determinar lo que se va a comprar. Ah, pero no es lo mismo que estimar la necesidad. No, porque tú puedes decir que yo para el año necesito, ¿no? 100.000 paracetamol en tabletas. Eso es lo que yo necesito. Esa es la estimación de mi necesidad. Sí, pero cuando voy a programar, yo tengo que ver diversas circunstancias. Por ejemplo, esos 100.000 que necesito en el año. Pero ¿cuánto tengo en el almacén? Ah, en el almacén tiene 30.000. Ah. ¿Y cómo se ha comportado el consumo? Ah, el consumo ha sido bastante irregular este año. ¿Así? ¿Por qué? Ah, porque vamos a suponer fenómeno del niño. ¿Qué significa eso? Probablemente algún incremento de algunas enfermedades infecciosas, ¿no? Que puede incrementarme eh, fiebre en los pacientes, por lo tanto mayor consumo de aires y en este caso un paracetamol, concretamente paracetamol. Vamos a suponer que estamos hablando del pasado. ¿Y eso qué significó? Significó picos. ¿Y eso se puede repetir? Entonces, todo ese análisis, pero concretamente, a ver, logísticamente, ¿tienes una orden de compra pendiente? Sí, estos consumos no representan diciembre porque la orden de diciembre todavía no ha ingresado, va a ingresar recién, está atrasada. Vamos a suponer que estamos 20 de enero. Entonces tengo 30.000 más 20.000 que van a ingresar este mes, son 50.000. Y yo necesito solo 100.000 en el año. Entonces voy a comprar 100.000. No, ¿no es cierto? Debería comprar solo 50.000, pero debo analizar otros factores. ¿Hasta cuándo voy a programar? ¿No? Nosotros, por ejemplo, siempre hacemos un análisis. A fin de año se acaba el presupuesto. Y mientras se aprueba el presupuesto del siguiente año, hay un vacío. Todos los años es lo mismo, ¿no? Los primeros 15 días, 3 semanas de enero, vacío total. Entonces, ¿qué hacemos para que no haya desabastecimiento en ese periodo? A pesar de que sabemos que no hay aprobaciones, no hay dinero. Pues en diciembre tenemos que asegurarnos para cubrir ese periodo. Si ya sabemos que es así. ¿De acuerdo? Eso es programación. Ahora vuelvo a preguntar. Bueno, y recién después compro, ¿no? Adquisición ya es comprar. Esta segunda etapa, ¿a cuál etapa anterior del supply chain management correspondería? A ver, ¿quién se anima? ¿Quién fue el que intervino en la primera pregunta? Yo, profesor. Guaybo. ¿Nombre? Eric. Eric Guaybo. Paiwa. Para apuntarte, pues, porque no ganarte tu punto, voy a apuntar porque no, ahorita como estoy con la pantalla no veo quién es el que habla. Muy bien, Eric. Ahora, sobre la segunda parte, ¿quién se anima? ¿Podría ser abastecimiento, profe? ¿Podría ser qué, perdón? Abastecimiento. Eh, todas las tres cosas que hemos hablado, estimación, programación y adquisición. Seguiría siendo Fuerte, por favor. planificación,
haciendo planificación. Adquisición ya es abastecimiento. No escucho nada. Espérense un ratito, voy a prender mi parlante. Ya. A ver, ahora sí digan. Ya estaba diciendo estimación, ya. Y debería ser abastecimiento. Estimación sería abastecimiento. No, estimación se estima, sería planificación. La Ya. estimación sería, ¿no? Y ya la adquisición de los recursos ya le abastecimiento. Muy bien, ¿no? Eso tiene más lógica. Entonces, parte del proceso de planificación, todavía estamos en estimación, programación, pero ya cuando vamos a comprar, ya estamos abasteciendo, ¿no? Con adquisición ya sería la siguiente etapa. ¿Cuál es tu nombre? Sánchez Guzmán. ¿Perdón? Sánchez. No sé por qué te escucho entrecortado, si es el mío o es el tuyo. Angie, Sánchez, Mayumi. Mayumi Sánchez. Muy bien. Entonces ya tenemos clara, y esa es una etapa muy importante. ¿En la selección los farmacéuticos participamos? ¿Tú qué dices, Mayumi? ¿O alguien más si quiere participar? En la selección participamos los farmacéuticos porque en la estimación ya dijimos que sí. ¿Qué dicen? Ya sería el Estado, profesor. Nosotros ya no. En la selección. Bueno, en parte, ¿no? A través de la autoridad de salud, sí, pero mi pregunta ha sido concreta. ¿El farmacéutico participa o no participa? Sí participa. ¿A través de qué? ¿De qué modo participa? Digan su nombre, por favor, si no, no puedo poner sus puntos. Y algunos que están bajo en el examen necesitan puntos. ¿Por qué participa y cómo participa? Profe, creo que es a través de equipos técnicos, o sea, donde van a evaluar la calidad, seguridad, eficacia y lo que es la conveniencia de los medicamentos antes de su uso o adquisición. Soy Ya. Germán, profe, por si acaso. Eso se llama, esos equipos técnicos que tú dices se llaman comités farmacoterapéuticos. ¿Ya? Esa es la forma en cómo se participa en la selección. En realidad, como dijo su compañero que no dijo su nombre, cuando dice el Estado es muy grande, ¿no? Pero se traduce o se ejerce a través de la autoridad de salud, en este caso el Ministerio de Salud, TIGEMI. Y es cierto, porque solamente ellos son los que aprueban, pero la pregunta fue si el farmacéutico participa. Sí, porque el farmacéutico está obligado a ser miembro de este comité farmacoterapéutico que todos los hospitales deben tener. Entonces, si imagínense que un paciente necesita un medicamento que no está en el petitorio, en el penume, ¿qué hacemos? ¿Que se muera? No. Si yo soy médico y hago el sustento respectivo de que con ese medicamento el paciente va a recuperarse, entonces lo pido igual. Y es este comité quien decide si se compra o no se compra. Porque la evidencia es la que finalmente soporta o no soporta el sustento. Y si lo soporta, es decir, hay evidencia científica suficiente, pues se aprueba su compra a pesar de que no está en el penumbra, ¿no? Entonces el comité sirve para eso. Profesor ¿Sí? Páez, también he escuchado mucho de que tome en cuenta sobre la farmacoeconomía. No tengo mucho conocimiento de ello, pero hace 2 días había leído sobre que esto se relaciona tanto a
a la economía del costo de cada producto farmacéutico que necesita que necesita adquirir, en este caso, el químico farmacéutico, en la cual creo que se incluía la inclusión de algunos medicamentos, teniendo en cuenta tanto las normativas vigentes o los medicamentos petitorios. La farmacoeconomía, en realidad, tiene otros objetivos. Hay diversas metodologías de farmacoeconomía que tienen que ver con la evaluación económica, ¿no? O sea, desde el punto de vista económico, de las diferentes tecnologías sanitarias, dentro de ellas las farmacéuticas, para determinar a través de esas metodologías, por ejemplo, costo-efectividad, costo-beneficio, si convienen o no. Si convienen o no al sistema sanitario. Si convienen o no para tomar una decisión sobre comprar o no comprar, invertir o no invertir. ¿De acuerdo? Estas metodologías sirven para eso, para comparar. Porque cuando existen varias tecnologías sanitarias para un mismo fin, ¿cómo decido su compra? Actualmente en el proceso logístico, el que cueste menos, pero cuando son equivalentes. Pero a veces no son equivalentes. No son comparables a simple vista. Y necesitamos hacerlas comparables. Para eso existe la farmacoeconomía. ¿De acuerdo? Es decir, no es un análisis de costo, que cuánto me sale esto, cuánto me sale el otro, así nomás no es, ¿no? Hay uno que es el más sencillo que se llama minimización de costos, pero esa está igualmente referido a comparar, ¿no? Por ejemplo, dos esquemas terapéuticos, ¿no? Yo puedo comparar, por ejemplo, cuánto me cuesta un paciente hipertenso tratados con ARA2 y diuréticos suaves, o cuánto me cuesta un pacientes tratados también igualito con hipertensión, pero con inhibición más diuréticos suaves. Pero esto implica costo del tratamiento de las reacciones adversas, costo de las recaídas, costo de las rehospitalizaciones, etcétera, ¿no? O sea, no es un análisis simplemente que hago los esquemas, sumo las dosis y ya está. No. Eso sería minimización de costos. Pero los análisis son más complejos, ¿no? Entonces, la farmaconomía es toda una especialidad hoy en día, donde deberíamos los farmacéuticos entrar más, pero que requiere pues, un conocimiento de posgrado, pues, ¿no? Ok, espero haber respondido a tu pregunta. Seguimos, luego ya que ya compré, entonces recién recepciono y almaceno, ¿no? Ya vimos la semana pasada también aspectos de las BPOF, vimos, bueno, aparte de la cadena de suministro, el almacenamiento, ¿no? La recepción y almacenamiento. Y de ahí recién distribuyo. ¿A quién distribuyo? En nuestra cadena de suministro de productos farmacéuticos o dispositivos médicos, ¿a quién distribuyo? Si era el fabricante, distribuía a los retailers, al principio a las distribuidoras, propiamente dicho, que son las droguerías, ¿no? Pero en este caso estamos hablando del sistema de suministro de medicamentos, entonces estamos hablando de un hospital, por ejemplo, ¿no? O de la institución, si recuerdan lo que hicieron en la primera clase, cuando analizaron CENARES, ¿no? CENARES, que es el Centro Nacional de Abastecimiento de Bienes Estratégicos o de Recursos Estratégicos, ellos compran para todo el país, ¿no? Para el MINSA. Entonces, ¿a dónde ingresan estos medicamentos? ¿A dónde se almacenan? En los almacenes especializados del MINSA. O sea, que están en cada una de las regiones, ¿no? Y en algunos hospitales. ¿Y a dónde se distribuyen? A las farmacias. Van a las farmacias. ¿De dónde? De los hospitales, pues, ¿no? Las farmacias de los hospitales o de los centros de salud. No todos son hospitales grandes, también hay pequeños. ¿De acuerdo? ¿Y la farmacia dónde va? Al paciente. ¿A través de qué? Del proceso de dispensación, ¿no? El paciente está hospitalizado, no se le entrega directamente al paciente, se le entrega a la enfermera o a la obstetricia, si fuera el caso.
Pero si el paciente ya se va de alta o es ambulatorio, entonces sí se le entrega a él mismo. ¿De acuerdo? ¿Está claro esto? ¿Preguntas? Entonces, como ven, hay algunos criterios. Acceso, que quiere decir todos los pacientes deberían tener acceso a esos medicamentos. En algunos casos es indiscutible. Por ejemplo, en salud, bueno, a pesar de que a veces no hay, ¿no? Todos los pacientes asegurados tienen derecho a la medicación sin pagar un centavo, ¿no? Y que lo tengan oportunamente. O sea, yo quiero tomar el medicamento cuando estoy enfermo. Ya llegó el señor medicamento, pues sí, pero a mí me pasó la fiebre. Ya me compré los antibióticos en la botica, que hay que comprar, pues. Que los productos que recibo sean de calidad. Y que haya una entera satisfacción de los usuarios. Además, en todo este proceso hay una serie de procesos de soporte, como hemos visto, vamos a hablar de procesos. Esta cadena de suministro, entonces, tiene como objetivo garantizar la disponibilidad y accesibilidad continua de los medicamentos y los dispositivos médicos, que sea coherente con la necesidad del sistema de salud, ¿no? O sea, yo tengo que comprar lo que necesito. A ver, un paréntesis ahí, muchas veces cuando hay exagerada o aberrante corrupción en un sector generalmente público, ¿no? Se compra lo que no se necesita. Esto ha pasado, ¿no? Hoy día es más difícil, ya. Por lo menos más difícil hacerlo de esa manera, ¿no? Saltaría a la vista, reclamaríamos los farmacéuticos. Focalizando los problemas de salud prevalentes, obvio, ¿no? Si hay problemas de salud que son recurrentes, que está, digamos, algún tipo de patología que se ha manifestado y que no logramos controlarla, por ejemplo, o que cada vez por un sistema deficiente de vacunación, qué sé yo, está reapareciendo. Entonces yo tengo que irme por ese lado, ¿no? Si yo pensaba que una enfermedad estaba controlada y de repente, tipo la tuberculosis, el Perú ha sido líder sudamericano en manejo de la tuberculosis, manejo y control de la tuberculosis. Y de repente, desde hace unos años ya, estamos mal, estamos en la cola, pero no por eso, sino o sea, no es porque sea importante que estamos en la cola, sino porque tenemos un nivel de recaída, un nivel de enfermedad otra vez alto, un nivel de resistencia que hemos pasado no solamente del esquema 1 a 2, sino el 4, 5 y 6, ¿no? Ya no era solamente los multiresistentes, los multidrogos resistentes, ahora son los XDR, le llamamos, ¿no? Más allá de multidrogos resistentes. Y con esquemas de medicamentos, además de alto costo. Entonces, eso es un tema de focalización de los problemas de salud. La autoridad tiene que prever y tiene que adelantarse a los hechos. Maximizar la utilización de los recursos. Por ejemplo, la forma de economía serviría sin duda, ¿no? Para maximizar los recursos. Desarrollando procesos de gestión eficiente, dinámicos y promoviendo el uso racional de los medicamentos, que finalmente es el fin supremo, ¿no? De todo esto lo que buscamos es que la gente, los pacientes, usen bien los medicamentos. Porque se lo prescribimos bien, los médicos, porque se les dispensamos bien, los farmacéuticos, porque se lo administran bien las enfermeras en los hospitales y porque el paciente en su casa también toma el medicamento de una manera adecuada. Muy bien, entonces sí, como ya hemos repasado cada uno, es más fácil, ¿no? Porque ya dijimos que era la selección, ahí está, Petitorio Nacional Único de Medicamentos, desde el año 2012 tenemos uno que se actualiza cada cierto tiempo, ¿no? No la publicación, sería bueno que ya después de 10, vamos, desde 15 años, desde la primera publicación, salga pues una edición más o menos uniforme, ¿no? Y este comité disciplinario que se llama Comité Farmacoterapéutico, pregunta de examen, el farmacéutico es miembro nato de ese comité. No es si quiere, no es si, ¿no? Pobrecito, vamos a invitar al farmacéutico. No, no. Miembro nato. Hay una normativa sobre la conformación del comité farmacoterapéutico, por si acaso, del MINS. Y ahí está que el farmacéutico tiene que ser parte de ese comité. Entonces, esa selección significa una lista de medicamentos esenciales.
Se supone que esa lista son los que satisfacen las necesidades prioritarias de salud. No es arbitraria, no es porque son los más baratos, no, no. Es que con esa lista, con todo lo que hay ahí, yo puedo tratar en la mayor proporción las enfermedades prevalentes del país. Porque las enfermedades prevalentes del Perú no son las mismas que de Colombia, no son las mismas que de Panamá o de China, ¿no? Cada país, de acuerdo a sus propias características, tiene la prevalencia de sus enfermedades. Si nosotros tenemos tuberculosis acá, les aseguro que Estados Unidos no tiene el mismo nivel, ¿no? Entonces, que yo le llamaría nivel de descuido. Pero lo cierto es que nuestra prevalencia, por ejemplo, la selva que tenemos nosotros acá hace que tengamos algunas enfermedades tropicales, ¿no? ¿Qué tal vez no la tengan allá? O no la tengan en países que no tienen selva, ¿no? Por ejemplo. O sea, las características geográficas de los países también determinan cierta prevalencia de ciertas enfermedades. ¿De acuerdo? Entonces, lo cierto es que nuestro listado satisface nuestras necesidades prioritarias de la población. Y de acuerdo a eso se selecciona ese listado, que son pertinentes para tratar esas enfermedades. Y además que deben estar disponibles, ¿no?, en cantidades suficientes. Eso quiere decir que la estimación tiene que estar bien hecha. Que las formas farmacéuticas sean apropiadas, ¿no? O sea, yo estimo paracetamol, sí va a alcanzar, pero ¿qué? En tabletas. ¿Y has estimado en gotas, en jarabes, para los niños, para los neonatos, para los recién nacidos? ¿Qué le vas a dar? Los lactantes ya, ¿no? Le vas a dar gotas, pues. ¿Y has estimado las gotas también? No, solamente paracetamol, tuviste paracetamol en tabletas. Sí, pero entonces no solamente son el medicamento, son las formas farmacéuticas. Tú tendrás que estimar cuál es tu población lactante, cuál es tu población pediátrica rumbo a la adolescencia y cuál es tu población adulta. Porque cada uno de ellos tres usa una forma diferente del mismo medicamento, una forma farmacéutica distinta. ¿De acuerdo? Pues todo esto es parte del trabajo de la selección. Entonces, en ese petitorio no solamente dice paracetamol de 500 miligramos tabletas, también dice paracetamol en gotas y paracetamol en jarabe. ¿Cuáles son las ventajas de tener esas listas? Primero, que promueve una mejor disponibilidad, simplificar la adquisición, el almacenamiento, la distribución, ¿no? Porque tú te basas ya solamente en la lista. Esa es una gran diferencia cuando tú te comparas con el sector privado. En el sector privado tú puedes tener, ¿no?, 2.000, 3.000 medicamentos, sumando pues marcas y formas farmacéuticas, ¿no? Pero en el hospital tú no vas a pasarte nunca esos 800 que son parte del petitorio. Porque es todo lo que tienes que tener. Entonces, primero, que promueve una mejor disponibilidad, simplifica el proceso de compra, el proceso de estimación, ¿no? Reduce el costo de estimación también, de adquisición, perdón, ¿no? Pues todo esto son ventajas, pero errores: a veces no utilizamos buenos criterios para definir esas listas. Porque la lista depende, no es que todo en el mundo sea igual, depende de cada país, ¿no? A veces repetimos medicamentos con igual efecto terapéutico. Si son idénticos, ¿para qué los pones? Es como para poner, pues, 4 o 5 AINES en la lista. O sea, no tiene sentido si todos actúan similar. O 2 o 3 que tengan alguna diferencia importante, porque la mayoría son semejanzas. ¿Para qué pongo tantos? O medicamentos que no tienen suficiente información basada en evidencia. Generalmente medicamentos nuevos, recién, ¿no?, entran al mercado, como la panacea, además son costosísimos. Claro, ese es el negocio de los laboratorios, ¿no? Entonces, endulzan a ciertos médicos y dicen, no, sí, con esto vamos a salvar vidas. Ahorita el tema del cáncer es número 1, ¿no? Pero después, con el tiempo, dicen, no era tan bueno, ¿no? O no tenía demasiadas reacciones adversas. O simplemente se omiten medicamentos que sirven para enfermedades de alta prevalencia y no son considerados. También puede haber una escasa difusión de la lista, pero hoy día ya han pasado años. O sea, yo diría que este punto no es tan ampliado, ¿no?
y pudieran haber múltiples listas para una misma organización, ¿no? Dentro de, por ejemplo, dentro del sistema de salud peruano, o sea, por más que haya un PNUME, todavía cada uno mantiene su propia lista. Y eso que ya no debería, ya hace una norma que todos, como dijimos, pero el salud sigue sacando su propia lista. Las Fuerzas Armadas, por ejemplo, traen sus sanidades, ¿no? Sacan sus propias listas. La Policía Nacional tiene su propia lista. O sea, hay todavía un deseo de mantener cierta independencia. En la estimación, ya hablamos de la estimación y la adquisición, que tiene que ver con cuánto, ¿no? Lo que decimos seleccionar es cuantificar cuánto. Y para eso usamos datos de sensibilidad, ¿no? Ese es uno de los, debería ser uno de los principales criterios para determinar las cantidades, ¿no? El uso histórico es la otra forma, el uso histórico es el otro gran dato, o sea, por más que algunos lo, ¿no? Si no, todo con consumo histórico no lo es todo, bueno, no lo es todo, pero siempre sirve, siempre sirve. Eh, por otro lado, también tendría que ver con el estudio de garantía de los proveedores. Lamentablemente, nosotros en nuestro país, las normas de contrataciones públicas no nos dejan trabajar ese aspecto, porque eh, es como que se viera como que estarías negociando con los proveedores. Y no es así, en realidad es, al proveedor hay que decir lo que necesitas, hay que medirlos, ¿no? Si los que están, si son primero proveedores que tienen la real disponibilidad, ¿no? Que cumplen con determinados estándares, ¿no? Es algo que ya está, por ejemplo, oleado y sacramentado. Todos los que nos venden, una droguería que nos vende debe tener BPA, si no, no nos puede vender, así de simple. Ahora, pues, obviamente, dirías tú, pero no valen la pena ni mencionarlo, es obvio que sí. 10 años atrás no era tan obvio, ¿no? Y, y eso es parte de lo que en muchos lugares se llama precalificación, es decir, yo, los proveedores que a los que voy a comprar los he revisado, los he estudiado primero, ¿no? Que cumplen con todo, tienen todas autorizaciones sanitarias, tienen todos BPA, tienen todos BPDT, es decir, tienen una serie de estándares que digan, ah, ya, estos, todo lo que cumplan esto, entran en mi lista, y a cualquiera de ustedes le puede comprar, ¿no? En una lista y en un sistema de realmente garantía de calidad. Y finalmente, tema de precios, ¿no? Cómo se manejan los presupuestos, cómo se manejan las finanzas, ¿no? Si son a través de métodos de adquisición competitivos, que es todo lo que ahora la ley establece, la ley de contrataciones públicas, ¿no? Pues todo esto es para lograr los mejores costos, ¿no? Y comprando los mejores productos. Entonces, tanto el método de consumo como el método de movilidad son los dos métodos más utilizados. El consumo, en realidad, es a través de un sistema ajustado, ¿no? Cada vez hemos aprendido más de las variables que nos sirven para ajustar el consumo, ¿no? Como por ejemplo, ¿no? ¿Cómo podría ser estos datos de consumo de estos meses del año cuando el abastecimiento ha sido regular? Entonces, ese consumo hay que ajustarlo, hay que corregirlo. Algunos signos de buena cuantificación es disponibilidad de suministro consistente, ¿no? No tienes todo lo que necesitas, no hay ni sobre ni suplementarios, ¿no? Porque también pasa, o sea, nosotros nos miden, por ejemplo, en la logística, en salud, si tienes menos disponibilidad para menos de 2 meses, ya estás en substock. Y si tienes más de 6 meses, bueno, 6 meses o más, mejor dicho, ya estás en sobrestock, ¿no? Entonces, prácticamente tendrías que estar entre 2 y 5 meses más o menos, ¿no? Pero eso depende de cada institución. La idea es que nunca estés ni por debajo ni por encima de los stocks aceptados en tu institución. Los proveedores de servicios tienen medicamentos e insumos adecuados, o sea, con calidad garantizada. El manejo fácil de existencias, es decir, usar tecnología, código de barra, QR para la cuantificación inmediata. Una prescripción de uso racional de los suministros también es parte del tema. La satisfacción de la demanda, es decir,
que el 100% de las recetas prescritas sean atendidas. Una reducción del desperdicio. Fíjate, ¿no? En todos los sistemas de salud hay un nivel de desperdicio, ¿no? El otro día, por ejemplo, les comento, hablábamos, yo estoy participando, no sé si les he contado, soy actualmente, desde hace menos de un mes, miembro del Comité Técnico de Farmacia de Salud, y estamos tocando el tema del fentanilo, ¿no? Y una cosa que me llamó la atención, yo fui al Ministerio de Salud la semana pasada, me llamó la atención, y lo dijo una anestesióloga de su experiencia en estos países y en la parte privada, ¿no? ¿Cómo manejamos el remanente, la sobra de una ampolla de fentanilo después de una cirugía? Porque el problema es que se lo llevan y entra al mercado negro. Entonces, ¿cómo evitamos eso? Porque formalmente no puede salir. Si yo le doy una ampolla con una receta médica a un paciente, supone que eso es formal. Pero estamos hablando de lo que me quedó de una ampolla, ¿no? ¿Cómo puede eso entrar al mercado negro? Entonces, analizando esas formas, ¿no? ¿Cómo podemos reducir el desperdicio? Yo di una alternativa, lo que he visto en otros países. Una cabina de flujo laminar dentro de la farmacia de sala de operaciones y tú preparas en una jeringa precargada la cantidad exacta de mililitros de fentanilo que necesita el paciente. Ya está. Claro, eso es una logística farmacéutica, claro, y una presencia indiscutible y permanente del farmacéutico, sí, pues, pero con eso reducimos totalmente la fuga. Ya no hay forma de sacarlo, ya el máximo punto de control. Y además, de garantía de un producto bien preparado, porque vas a preparar una jeringa de un medicamento para uso intravenoso en flujo laminar. Por lo tanto, asegura la esterilidad, cosa que no se da si lo haces de otra manera, en la misma sala, lo que hace el médico. Como lo pone de inmediato, casi no hay problema en realidad, ¿no? Esto decía que es un poco lo difícil. Yo alguna vez creo que les conté que he sido gerente de estimación y control de salud y quise hacer esto, ¿no? Una calificación de proveedores previa y así aligeramos los procesos de compra. Es decir, que previamente ha registrado su certificado de BPM, BPA, los registros sanitarios de los productos que van a participar, tus buenas prácticas de distribución de transporte, etcétera, ¿no? O sea, lo analizaste, lo validaste, le diste, lo santiguaste antes, entonces después ya el proceso de compra puede hacerse más fácil de todos los que están en esta lista, ¿no? Un poco complicado, en una situación en la que todos... el problema es que cuando eh, hay corrupción, ¿no? Entonces todo lo que significa, este está negociando con los proveedores, ¿no? A mí la verdad no me importaba lo que dijeran, sino era qué tanto podía comprometer al resto de funcionarios de la organización a hacerlo. Y como yo soy la parte técnica y tenía que convencer a la parte de adquisiciones, ¿no? El que compra, que normalmente no son farmacéuticos, ahí venía el problema. El otro aspecto importante es el financiamiento, ¿no? O sea, tenemos que planificar esas compras y la planificación se hace con plata, ¿no? ¿Cómo es el sistema de presupuesto, de financiamiento? La parte pública es bastante conocida y transparente. ¿Cuáles son los métodos que vamos a usar? ¿Son métodos de adquisición competitivos? Debería ser, ¿no? Ya de productos que compramos en grandes cantidades deberían ser licitaciones públicas, ¿no? O lo que llamamos en el sector público, y comentamos en una de las clases, las compras corporativas, ¿no? Eso se llama economía de escala, comprar bastante, ¿no? Para tener buenos precios. Que los precios de competencia y de referencia sean conocidos y que los mecanismos de pago sean fiables, ¿no? Hoy día tenemos tantos problemas para pagar. El salud se ha puesto un deudor. Debemos mucho. Entonces, y a veces los proveedores no quieren participar en nuestro proceso porque no pagamos a tiempo. ¿Qué problemas podemos encontrar en este proceso de adquisición? Las normas, los reglamentos, a veces son engorrosas, fastidiosas para simplificar los procesos. No hay una política integral en materia de adquisición, principalmente en salud. Si bien la ley ha cambiado y trae algunas mejoras sin duda, ¿no? Estamos recién viendo si esto funciona o no funciona, porque hasta ahora pareciera que no. Pero bueno, también tiene que ver con ineficiencia, con tantos cambios.
de funcionarios, etcétera, ¿no? Algunos estamos viendo financiación insuficiente, o sea, no hay suficiente presupuesto. Ya nosotros como de salud estamos en rojo, o sea, tenemos en déficit presupuestal el año pasado, ¿no? Adquisición fragmentada a nivel local, claro, como no se puede comprar a nivel macro, entonces se delega, cada uno compre lo que pueda, te doy la plata, pero claro, mira, si yo te doy 1.000 soles para comprar 1.000 tabletas de paracetamol, para hacerlo fácil, y cada uno cuesta 1 sol, ¿ya? Entonces tú tienes que comprar 1.000 tabletas, que es tu necesidad, yo te doy 1.000 soles y ya está. Sí, pero esos 1.000 soles yo he calculado con la compra centralizada, con la compra por licitación pública. Pero cuando tú le compras solamente 1.000 tabletas al proveedor, en vez de comprarle 1.000.000, entonces ya no te la vende a 1 sol, te la vende a 1,50 sol. Por lo tanto, los 1.000 soles que yo te di no te va a alcanzar para comprar las 1.000 tabletas, ¿cierto? Vas a comprar las 3/4 partes, tal vez. Y ya te originó un forado. Eso es lo que viene pasando ahorita en muchas instituciones, principalmente en salud. Delegación con un precio que no corresponde. Falta de información imparcial sobre el mercado, ¿no? Información tendenciosa. Falta de personal capacitado en materia de adquisiciones, más aún cuando ha cambiado la ley. También el personal debería entrenarse en los nuevos detalles de la ley, de la nueva ley. Y yo le aumento estas cosas a lo general, ¿no? En la inestabilidad política, múltiples cambios, ¿no? Y ahora tengo que aumentar, porque esto fue el año pasado para 8 presidentes ejecutivos, ya no, ya han cambiado 3 veces más ahora. El colmo, ¿no? Falta de cuadros idóneos, no, no, no hay suficiente capacidad, y encima tienen denuncias, ¿no? El famoso 10% de la corrupción todavía se mantiene. La ley de contrataciones nos ha traído, ¿no? Todavía, repito, vamos a medir los cambios, todavía hay que medirlos, pero ¿qué nos ha traído hasta antes de su iniciación el año pasado? Lo que debería demorar, pues, 2 a 3 meses, demora 4 a 6 meses para una licitación pública. La subasta inversa requiere actualmente 2 postores, deberíamos no ser necesario, ¿no? Que con uno se subasta donde se pueda y se asegure la compra. El organismo supervisor, en vez de ayudar, muchas veces termina complicando y demorando los procesos. Y no había, esto sí es algo de lo que se ha cambiado, una discriminación entre medicamentos y cualquier otro producto, ¿no? Entonces tenemos cierta expectativa en esta nueva ley de contrataciones, de la 32069, que se aprobó el año pasado. Todavía ya entró en vigencia, por supuesto, ya estamos viviendo, pero hay que ver, hay que hacer un análisis, todavía no se ha hecho, sobre que realmente si nos trajo o no ventajas. Luego el almacenamiento y distribución, ¿no? Clave para tener una buena distribución, asegura pues una llegada oportuna de los productos, un correcto almacenamiento. La idea es que ese suministro sea constante, que se garantice el cumplimiento de las BPA y BPD en todo el proceso, que se pierda lo mínimo posible, o sea, no debemos perder medicamentos porque se han vencido, obviamente, ¿no? Mantener los inventarios actualizados, racionalizar la distribución y el almacenamiento, utilizar eficientemente el transporte, ¿no? De acuerdo a dónde me encuentre y a dónde debo llevar los medicamentos, reducir el hurto y el fraude, ¿no? Hay una gente que dice, bueno, yo tengo años, ¿no? Tengo 7 años, y nunca me han robado, nunca han pasado nada, ¿por qué vas a cambiar el sistema de seguridad? Yo les digo, no tienes que esperar que te pase para que pienses de manera diferente, ¿no? Siempre hay que estar preparado para todo. Y proporcionar información sobre necesidades de medicamentos. Para a un sistema de almacenamiento y distribución hay que diseñarlo primero, ¿no? Si es en macro, o sea, si ustedes se encuentran en un almacén regional, por ejemplo, ¿no? Puede ser que se vayan a lo mejor algunos no son de Lima y regresan a su lugar de origen y deben ver la cadena de suministro de ese lugar, ¿no? Entonces, yo he visto en esa época de la gerencia varios problemas al interior del país, ¿no? Sobre todo la gente de la selva, porque muchas veces tienen que llevar solamente fluvialmente, llegar a los rincones más alejados. Y entonces
Y cada uno conoce su, ¿no? Me acuerdo cuando, ¿ustedes se acuerdan cuando hubieron las marchas? Bueno, además que causaron varias muertes, ¿no? Las marchas en el sur del país, en Puno se iniciaron, fueron las más agresivas, las más violentas también, las más multitudinarias. Generaron bloqueos de los accesos de las carreteras y no llegaban los medicamentos a los almacenes, a los hospitales. Claro, todos estaban estoqueados, pero el estoqueo, o sea, la distribución de medicamentos es un proceso permanente. Y entonces me veían a mí viendo temas de distribución aérea, ¿no? Si las carreteras están bloqueadas, hay que ver otras formas, ¿no? Cosas que no estaban en mi ámbito de competencia, pero todo había que solucionarlo. Entonces, el sistema de almacenamiento y distribución hay que diseñarlo, con cobertura geográfica, cómo se canalizan los pedidos, cómo se maneja la información de los stocks disponibles, ¿no? Cuál es el sistema de información, sistema de inventarios, si hay un monitoreo del cumplimiento de las buenas prácticas, ¿no? Y el cumplimiento de las entregas, tanto o sea, yo como almacén, pero yo como almacén dependo del ente que compra y de que el proveedor me traiga los productos a tiempo, porque si no los trae, estoy en las mismas, ¿no? Para planificar el sistema de distribución, ¿no? Debo determinar primero dónde estoy ubicado. ¿Estoy ubicado en la parte pública o en la parte privada? ¿No? Probablemente que esté en la parte privada tiene muchas más ventajas, no tiene tantos sometimientos a la ley de contrataciones, primero que no los tiene. Su sometimiento en la parte privada es al presupuesto, ¿no? Ahí sí, todos se manejan con presupuesto. Esto es lo que hay, esto es lo que hay. Hasta aquí llegamos. La parte pública también, pero además de las normas, de las leyes y otros, ¿no? ¿Dónde van a estar mis almacenes? ¿Dónde se encuentran? ¿Cuáles son mis rutas de entrega? Todo esto hay que planificarlo, ¿no? Determinando la demanda, localizando los puntos de entrada de los suministros, cuáles son los centros de almacenamiento primarios y también luego secundarios, es decir, dónde están mis farmacias, a dónde tengo que llegar, dónde están mis hospitales, mis centros de salud, ¿no? Cuáles son las rutas. Luego planificar la periodicidad de las entregas, cada cuánto voy a entregar. Nosotros ponemos en el sector público, todo es un mes, cada mes se entrega. Y luego establecer el tema de la gente, los recursos, ¿no? ¿Qué problemas puedo tener aquí? Que no tenga suficiente infraestructura, ¿no? Que los almacenes me queden cortos, no tengan condiciones también de almacenamiento, que hago con un súper buen almacén si no tengo temperatura controlada. O sea, que no se cumplan las BPAs en diferentes aspectos. Esto mucho tiempo ha sido cuestionado, muchas de las condiciones de almacenamiento en los hospitales públicos. Muchos ni siquiera están declarados, ¿no? Nosotros mismos en salud no tenemos almacenes declarados con BPA. O sea, es una realidad. No existencia de planes de distribución. Falta una adecuada gestión de stocks, ¿no? Falta un sistema de gestión de existencias. Entonces, todos estos problemas pueden existir realmente, ¿no? Y la última etapa tiene que ver con el uso racional. El uso racional es que yo pueda tener disponibles los medicamentos en el momento que se requieren. Y es cuando llega la dispensación, es cuando a través de la farmacia, el farmacéutico dispensa un medicamento prescrito por un médico para un paciente. Y va a funcionar si todo se hizo bien, si se tienen esos medicamentos en el territorio, si se estimaron adecuadamente, si se compraron adecuadamente, ¿no? Todo esto es parte del sistema. Ahora, si el suministro no será adecuado, si faltan los medicamentos, si existen medicamentos vencidos, con problemas de calidad, entonces ya se vuelve un sistema ineficiente, no habrá suficiente para un uso adecuado, ¿no? Y también habrá pérdida de credibilidad. El médico dirá, bueno, estos farmacéuticos no saben hacer nada, ¿no? El paciente que no recibe el medicamento se quejará. Por tanto, algunas estrategias para promover ese uso racional tienen que ver primero con una prescripción racional. Es decir, hay que enseñarle al médico cuáles son las buenas prácticas de prescripción.
¿no? No es que él pueda prescribir lo que quiera y como quiera. Tampoco es así. También nosotros, los farmacéuticos, debemos practicar la buena práctica de dispensación. Debemos informar adecuadamente al paciente sobre el uso de sus medicamentos. Debemos hacer estudios de utilización de medicamentos para evaluar tendencias, ¿no? Y colaborar con un cada vez mejor abastecimiento. Debemos también medir la adherencia a las normas de tratamiento por parte de los pacientes. Es información importante. Debemos velar también por el tema de seguridad, y uno de ellos es a través del monitoreo de las reacciones adversas. Y finalmente, hoy día, muy difundido y cada vez más el uso adecuado o también racional de antibióticos, ¿no? A través de los programas PROA, que son programas de optimización del uso de antibióticos, ¿no? O antimicrobianos. Hoy día esto está muy difundido, también el farmacéutico participa, ¿no? La idea es tener medicamentos disponibles y que haya un sistema adecuado de retroalimentación, y eso tiene que ver mucho con esta etapa del uso racional, ¿no? Entonces, todos estos aspectos de la cadena de suministros deben ser medidas a través de indicadores, ¿no? Algunos desafíos todavía que tenemos que desarrollar es corregir la fragmentación en el uso en el suministro de medicamentos, ¿no? Conseguir la sostenibilidad financiera. Esto yo diría que en el MINSA ha mejorado mucho, a pesar de que cuando uno dice, pues, las cifras todavía demuestran un gasto en salud muy bajo, en realidad. La inversión en salud es muy baja comparada con otros países de la región. Pero ha mejorado a pesar de ello, ¿no? El asunto que el gasto de bolsillo, si se llama el gasto que hace la gente, o sea, como el sistema no se lo provee, entonces él solito de su plata va y compra, ¿no? A mí no me atiende el médico, va y, o sea, yo mismo que soy trabajador de salud, a veces prefiero, yo me saco mis análisis en laboratorio privado, me compro mis medicamentos en la parte privada, ¿no? Que es más fácil. Y solo cuando ya la cosa es más o menos seria, uso el servicio formal de la atención médica, ¿no? Esto hace mucha gente. Entonces, bueno, los que pueden, porque hay unos que no tienen la capacidad para hacerlo y entonces están sometidos a los tiempos de espera, al diferimiento de las citas, a todas las problemáticas de lo que estamos viviendo en el país, ¿no? También tiene que ver con mejorar la eficiencia del suministro público. Definitivamente hay serios problemas de gestión hoy día en el país que deben corregirse, ¿no? Y cambiar las conductas de prescriptores, dispensadores y comunidad. O sea, todos tenemos que orientar hacia el uso racional. Muy bien. ¿Preguntas? Profesor, ante un adecuado stock, también La persona que está hablando enciende su cámara, como ya sabe, y hable despacio para poder entenderle. preguntaba si hay relación con un correcto stock y desabastecimiento de medicamentos. Por ejemplo, a veces hay situaciones que no hay algunos medicamentos y hay necesidad prioritaria, pero eso se debe a que hay una incorrecta planificación o simplemente una cosa que aparece de la nada. No sé. Primero dime tú qué piensas. Luego te doy una respuesta. Pero tú qué piensas, así a priori. Con todo lo que ya hemos aprendido, ¿no? Durante estas clases. Y que hoy día cerramos con esta porque ya la próxima ya entramos a otros 2 temas finales. ¿Tú qué piensas, Sofía? ¿Tú crees que la falta de medicamentos es así de la nada o, como dices, o hay una causa real?
Puede ver, como usted mencionó, hay una causa detrás que puede ocasionar un desabastecimiento. Entonces, esto se puede ir más relacionado a una crisis política o económica, algo así. Sí, en realidad el problema, Sofía, es multifactorial. Decir que hay una sola causa, bien difícil que alguien te lo afirme, ¿no? Tendría que ser algo muy puntual. En la actual circunstancia, yo diría que es multifactorial. Tema político, sí, sin duda, influye muchísimo en la parte pública. Tema presupuestal, también. Tema de incompetencia, también, ¿no? No se conocen las normas, no se respetan los plazos, ¿no? Hasta incluso déficit de trabajo en la planificación, como decías en algún momento, sí, también. ¿Y los farmacéuticos nos equivocamos? También nos equivocamos. O sea, también estamos en la colada, nos podemos equivocar, o simplemente no sabemos hacer el trabajo. Una cosa es que tú te equivoques una vez, ¿no? ¿A quién no le ha pasado? Bueno, yo conozco casos, a mí por suerte no, pero yo sí conozco casos a mi colega que en vez se le puso un cero de más, quería poner 1000 y pusiste 10.000. Y al final cuando te llega el pedido, oye, pues yo he pedido 1000, ¿por qué me has comprado 10.000? No, tú has pedido 10.000. A ver, se te fue un cero. ¿Y ahora qué haces? ¿No? O sea, parece de Ripley, parece de cuento, pero esas cosas pueden pasar. O sea, el problema puede estar en muchos, ¿no? Entonces tampoco se puede generalizar, porque cada medicamento es un problema distinto. ¿Por qué falta ese medicamento? Tienes que analizar ese medicamento. Aparte de las causas globales, ¿no? Que marcan a muchos, también hay problemas puntuales, como este, ¿no? Ese cero solo se te fue en un producto, no en todos. Entonces, eso es un error. Pero cuando no sabes hacer el trabajo, eres farmacéutica y no sabes hacer el trabajo, no sabes realmente estimar, ya pues, eso se llama incompetencia, ¿no? Por más título que tengas, espero que ninguno sea de la científica, este, no sabes, pues, no aprendiste y al final terminas perjudicando a la institución. ¿Respondí tu pregunta, Sofía, o quieres saber algo más o te queda alguna duda? Eh, sí, porque mayormente he visto cuando hacen compra a algunos computadores, realmente muchas confusiones con relación al lugar de entrega o también que piden distintos lotes de un medicamento y creo que esa parte de esta manera es confuso mayormente para los técnicos ya que hay materiales médicos que son los mismos pero vienen con distintos lotes y pienso que eso ayuda a que muchos técnicos tengan una mala organización también en el almacén de ellos. Bueno, es una señal de que sí, pues no todos practican bien las buenas prácticas de almacenamiento, no todos practican bien su FEFO, su FIFO. Entonces, los técnicos de farmacia, ¿tú eres técnico o quiere decir, has sido técnico o eres técnico? O muchos alumnos técnicos estudian farmacia. ¿Es tu caso? No. Ah, ya. Pero pasa. Entonces, ¿cuál sería mi recomendación? No te confíes de nada. No te confíes de lo que el proveedor cumple tu fe. No, no. Tú olvida, más bien haz de cuenta que nunca cumple. Tú cúmplelo. Es la mejor garantía, ¿no? Y tanto es así que el FIFO ni practicarlo siquiera. Solamente FEFO. Porque sí, eso pasa, pues, con muchos proveedores que no cumplen adecuadamente. Le traen múltiples lotes. El último lote que llegó se vence antes del que llegó antes. Y del mismo laboratorio, increíble, ¿no? Pero esas cosas pasan. Entonces tú no confíes en nadie, tú practica impon tus propias reglas, que son las buenas prácticas siempre, ¿no? ¿Alguna otra pregunta, duda, curiosidad? Profe, una consulta. Oye,
prácticamente toda la clase ha hablado sobre la cadena de suministros farmacéuticos, pero me imagino que la convencional, ¿no? Pero en una situación de emergencia, por ejemplo en el COVID, ¿hubo alguna etapa donde se priorizó algo? Entiendo que no sigue las mismas etapas. ¿Cómo se daría en ese caso? ¿O qué sería en ese caso? No es cierto. Sigue las mismas etapas, tal cual. Lo único que hay que hacerlo es rápido. O sea, si te demoras 3 meses para hacer la estimación anual, ahora te demoras 2 días. Si te demoras un mes para hacer la programación, ahora te demoras 3 días. Y si te demoras 3 o 4 meses para hacer una licitación pública, eso sí, la ley establece situaciones de emergencia sanitaria por los cuales haces compras directas. Entonces ya no haces una licitación. Y una compra directa te puede demorar 3 o 4 días. Es decir, no es que te saltas los procesos, no. Todito se hace, pero se hace en menos tiempo. Esa es la idea ante una emergencia sanitaria como la que has citado. ¿Está claro, Milagros? Es la única diferencia, entonces, Sí, que es más rápido. así es. Tienes que hacerlo. Lo que dependa de ti, tienes que hacerlo más rápido. Tú puedes demorarte en la estimación, pero mientras tú te demores, está muriendo gente. Entonces tienes que hacerlo rápido, ¿no? Y eso es lo que nos tocó a nosotros, hacer todo rápido en la pandemia. Nosotros teníamos que ver la estimación. Imagínense cuando sale A mí me ha tocado eso directamente, porque yo en ese tiempo era el jefe del departamento de farmacia de Rebagliati, número 1 del país. Los primeros que hicimos protocolos, los primeros que aplicamos las guías. Es decir, ¿tú sabes cómo podía yo estimar cuántos pacientes iban a venir? ¿Cuántos pacientes íbamos a hospitalizar de COVID? ¿Cómo crees que podíamos estimar el tema desde el mismo paracetamol, la citromicina para los ambulatorios, ¿no? ¿Se acuerdan que estuvo, ahí siempre me olvido antihelmíntico, antiparasitario que usamos? Y hasta yo me lo compré. Ivermectina, profe. Ivermectina, siempre me olvido la ivermectina, ¿no? ¿Y cómo podíamos saber cuántos iban a haber? Bien difícil, ¿no? Y después, lo peor, fentanilo. Relajante muscular, cuando se acabó relajante, cuando se acabó fentanilo. Fue un desastre, o sea, fue una época durísima, durísima, porque ahí sí tratábamos con la vida y la muerte, porque no había medicamentos vitales para sostener a los pacientes que estaban en UCI. O sea, muchos pacientes no se han muerto del COVID. Se han muerto porque no teníamos medicamentos en la UCI para sostenerlos. Eso fue una etapa de la más dura. Y entonces, esa estimación tiene que haberse hecho. Ahí era como que me ponía yo en manos de Dios para que lo que yo ponga, eso sea, ¿no? Y muchas veces nos fuimos por encima de los valores, ¿no? Es más, colegas hasta hoy están enjuiciados por haber pedido más de la cuenta. Los que estuvieron arriba en las altas esferas decidiendo las cantidades nacionales, hasta ahorita están procesados. Y yo, ¿cómo es posible que haya autoridades que juzguen? ¿Cómo alguien podía saber? Tú tenías que pedir nomás. Si el COVID tenía curvas increíbles de muerte en nuestro país, más que en ningún otro país. Tenías que pedir hacia arriba. Y si te pasás, ¿qué más da? Preferible que lo que habíamos vivido directamente, la falta, teníamos que irnos hacia arriba. Tiempos difíciles, ¿no? Pero bueno, igual son las excepciones, Milagros, ¿no? Son las excepciones. O sea, una pandemia no la tenemos así nomás, ¿no? Entonces, esta fue desbordante, pero... Y hay situaciones que ¿no? Me tocó en gerencia, por ejemplo, ver el tema del síndrome de Guillain-Barré, cuando necesitamos inmunoglobulina y no había en el país. Y yo fui el primero que hice una compra internacional para asegurar el medicamento, ¿no? Claro, situaciones que por ahí puntuales, ¿no? Pero lo demás, el 98% entra en la dinámica anual, es lo que hay que hacer siempre. ¿Listo?
Ok, ¿algún otro comentario, pregunta? Lo que usted mencionó de la facilitación del transporte, esa parte me parece interesante porque hay muchas ocasiones en las cuales el clínico farmacéutico necesita apoyo de otra clínica o de otra farmacia en la cual se tienen muchos medicamentos necesarios, pero muchas veces el transporte se desvía o no cumple con el objetivo de llevar el transporte de medicamentos. Por eso mayormente creo que ahora está optándose con el GPS, o no lo sé, pero muchas veces hubo ocasiones en las cuales se demoró más de 3 horas para acabar. Entiendo que estás en un lugar con mucha bulla. Te entendí algo de la distribución de medicamentos y las demoras. Bueno, esa es la última parte del proceso, sí, definitivamente, ¿no? Y a veces hay incumplimiento, a veces los proveedores también te meten cuento para justificar una tardanza o una no atención, ¿no? Pero en realidad todo debería preverse y tener también planes de contingencia, o sea, porque tú como usuario quieres que te entreguen el medicamento cuando se ha ofrecido, te guarda lo pactado, ¿no? Si yo te emito una orden de compra semana de... Ok, adelante, Sí. pueden comenzar. Buenas prácticas de almacenamiento. Y viéndolo primero por ese lado, Antes son Guerrero todo el traslado. ese problema. En el siguiente cuyo titular es productos que No se equivocaron en esta respuesta. Es una cuestión. Y los procedimientos, una partecita de lo que es trazabilidad. Porque ustedes lo mencionaron un par de veces en sus exposiciones, que es la trazabilidad. ¿Y qué entendemos por trazabilidad? ¿Alguien se anima a dar una respuesta? Porque lo han dicho, ¿ah? Y si lo han mencionado, porque creo que tienen una idea de qué se trata, ¿no? ¿Podría ser registro de temperatura que se tiene en transporte de medicamentos? Registro de temperatura en el transporte de medicamentos. es el, ¿Otra No, idea? es el seguir el flujo. recorrido del medicamento A desde ver, su origen hasta su destino. uno por uno. Es es el recorrido del medicamento o producto farmacéutico desde su origen hasta su destino. ¿Ah? ¿Alguna otra idea? Es el flujo proceso que pasa el medicamento a través desde que, bueno, en el caso de las droguerías, si no me equivoco, desde que, bueno, si es que desde que llega el producto, digamos, hasta que llegue al almacén. O sea, todos los pasos. Y bueno, toda la serie de formatos que hay que completar, ¿no? Tiene que ser como con un seguimiento continuo. De acuerdo, ¿no? En realidad hablar de trazabilidad es hablar de un tema importante para los usuarios, ¿no? Porque uno tiene que saber cómo esta última intervención, no logré identificar quién la ha hecho, es como saber la historia del producto. Si yo le pregunto cuál es tu trazabilidad, te tiene que preguntarte de dónde vienes, ¿no? Quiénes son tus padres. Es decir, tu línea, tu línea histórica, ¿no? Tu secuencia cronológica.
pero poder identificar de dónde vienes, ¿no? Entonces, hoy día los usuarios están más informados y se hacen muchas preguntas sobre los productos. Yo he puesto un ejemplito del tema de información de los consumidores, ¿no? Pero cuando hablamos de trazabilidad de medicamentos, la idea es que podamos conocer históricamente desde su creación hasta el momento en que lo tengo. Y los procedimientos para establecer la trazabilidad deben permitirme primero identificar el producto, ¿no? ¿Por dónde pasó desde que se fabricó? ¿Cuál es la trayectoria que ha seguido? Y para poder identificarlo, yo necesito un dato clave. ¿Y ese cuál es? Simplemente el lote. El lote es el nombre propio de ese producto, ¿no? Es como cada uno de ustedes, ¿no? He hablado Marisabel, Milagros, Gabriela, Yaneli, ¿no? Pues el lote 22489, ya, ese es. Cada uno tiene una identificación personal. Y todos, en este caso no es tan personal, ¿no? Es un conjunto de productos que se fabricaron en un mismo momento, ¿no? Y por lo tanto todos se llaman con ese número de lote, ¿no? Y que en algún momento no todo el lote va a andar en conjunto, pueden tener trayectorias distintas. Pero para eso existe la trazabilidad, ¿no? Muchas de los instrumentos, herramientas que usamos hoy día para trazar al producto, es decir, seguir su secuencia, son herramientas automatizadas, informáticas. Hacerlo manualmente es muy complejo. Y entonces pasa por una identificación electrónica del producto, un código de barras, un código QR. Es un código, finalmente, es una identificación donde está su nombre, es decir, el lote, ¿no? Y tal vez otros datos que permitan lecturas, que permitan registros mucho más rápidos y eficientes. Producto que tiene trazabilidad, me va a dar mayor seguridad, ¿no? Voy a cumplir con los requerimientos legales, voy a tener más, digamos, certeza en la conformidad de los productos, permite también un mejor marketing, una eficiencia logística, porque productos que son trazables en toda la cadena de suministro, evidentemente es mejor. Y si no la tiene, hay un riesgo, porque decir, ¿de dónde viene este producto? Y si será falsificado, ¿no? Riesgo de acciones legales. Los costos también es un tema de eficiencia, al no poder resolver interrogantes sobre el producto. Tiene una publicidad negativa el no saber de dónde viene, ¿no? La duda que se pueda generar, etcétera, ¿no? Incluso la propia falsificación. Y cuando encima estamos en un medio de falsificación, porque estamos en un país donde además sabemos se falsifican medicamentos, peor aún. Entonces, ante ello, ¿no? Aquí está, noticia, hace unos pocos años. No hemos variado mucho este ranking, ¿eh? Seguimos rankeados, siempre estamos entre los 3 primeros lugares en Sudamérica, ¿no? De país con medicamentos falsificados. El colmo, ¿no? Deberíamos estar en mejores rankings. Entonces, esto, evidentemente, si es una realidad del país, la trazabilidad de los productos debería ser mucho más eficiente, ¿no? Algunas recomendaciones, por ejemplo, dadas en la ley española, como ventajas de la trazabilidad, es para evitar desabastecimientos, suministrar precisa información sobre el destino último de los medicamentos, ¿no? Esta línea me permite tener seguridad de dónde terminan los medicamentos, controlar el conjunto de la cadena de distribución de medicamentos,
facilitar la retirada también de medicamentos cuando hay alguna observación de la autoridad sanitaria o un problema de calidad detectado por el mismo fabricante, y luchar eficazmente contra las falsificaciones, ¿no? Si ahí aparece un lote que no existe, ese lote, o sea, ¿de dónde salió? No está registrado por nadie. Evidentemente ponemos en duda la autenticidad del producto y debemos sospechar de una falsificación. ¿De acuerdo? Entonces, el mensaje de esta partecita de la clase es: necesitamos establecer sistemas seguros, ¿no? Como vamos a ver en la siguiente clase. Y el sistema seguro parte por tener trazabilidad de los productos. Un sistema de trazabilidad establecido me va a garantizar, ¿no?, y a disminuir la posibilidad de falsificaciones. Eso en nuestro país es muy valioso eso, ¿no? Entonces, nosotros tenemos que asegurar que en la última etapa donde generalmente participamos, porque cuando viene el fabricante es el que asegura esa trazabilidad con su lote y él sabe exactamente a quién le vendió, y cuando tiene que hacer una logística inversa, puede ser igual que las droguerías. Sabe a quién le vendió, a quién le comunica, y sabe cuánto le vendió, qué lote le vendió, todo eso. Pero cuando llega a la farmacia, ahí viene el problema. Que no siempre podemos determinar qué lote le vendimos a tal paciente o cual, ¿no? Entonces la trazabilidad se suele perder en esa última etapa. En los hospitales es más fácil manejarlo, porque el paciente está adentro, pero en una farmacia comunitaria no. Y la trazabilidad debería poder aplicarse a todas circunstancias. Entonces ahí tenemos una tarea pendiente todavía. Algunas cadenas que manejan los sistemas informáticos ayudan a mantener esto, pero no siempre se pueden tener óptimamente los registros. Si se tiene, es lo ideal. A eso debemos apuntar, ¿no? Pero el que no lo tiene, pues tiene una deficiencia, definitivamente, que entra a salir. Muy bien, nos ganó la hora. Voy a pasar lista, porque no pasé lista. Mayo. Profesor. Buena semana.